Capítulo 7. Dragón del mar vs Chihuahua lanzallamas, ¿cómo es que pasé de estar comiendo con mi abuela a estar peleando por mi vida? Pensó totalmente fastidiado y se Yodo mientras evitaba por los pelos un escupitajo venenoso que había surgido de la cola de serpiente del descomunal monstruo que lo estaba persiguiendo. Tuvo que rodar por el suelo segundos después, debido a que el monstruo ahora había escupido una bola de fuego desde la cabeza de cabra que tenía anexada a su cuello, aunque no salió intacto, pues su cabello estaba en llamas. Vamos, Chihuahua. ¿Eso es todo lo que puedes hacer? Se burló antes de notar cómo su cabello estaba ardiendo. Mierda. De un manotazo pudo apagar el fuego, pero cometió el error de estar mucho tiempo quieto, por lo cual recibió un zarpazo de las garras de león que el monstruo poseía. Las garras del monstruo lo habrían dejado en fetas de semidios, de no haber sido por la oportuna aparición de la voz Tedjar en su brazo derecho, la cual lo había cubierto y actuado como un escudo evitando que acabara en trocitos, pero lo que no evitó fue la fuerza de la criatura, por lo que salió volando varios metros hacia atrás y se incrustó en un árbol contra el que se encontraba arrinconado por el monstruo. Ahí van algunas costillas, dijo como pudo Issei mientras salía del hueco y encaraba otra vez a esa bestia. Supongo que se preguntarán, ¿qué diablos hace un niño luchando contra un monstruo? ¿Cómo llegó a ese lugar? ¿Qué lo llevó ahí? ¿La casualidad? ¿El destino? ¿Un caballo? ¿Dos abuelas y un padre irresponsables? ¿Todas las anteriores? Pues para responderte eso debo contarte cómo empezó esta aventura en primer lugar unos minutos antes, justo después de la revelación de Rea, abuela. ¿Usted es la titanide Eops? Azel preguntó, aún sin salir de su estupor. En este momento soy Rea, pequeña Azel, le respondió la titanide mientras su cuerpo parpadeaba por un segundo y su ropa cambiaba de un vestido naranja a uno morado para luego volver al naranja, y te agradecería que no pienses en mí como romana, cambiar de faceta es un verdadero dolor de cabeza. Lo lamento, se disculpó rápidamente Azel, había olvidado la pequeña crisis de identidad que afectaba a los dioses cuando los mestizos griegos y los romanos pensaban en ellos al mismo tiempo. Suponía que nos encontraríamos, la profecía la mencionaba, comentó Issei como si nada, lo que hizo caer en la cuenta a los otros dos, los cuales se palmearon las caras. Había sido demasiado obvio desde el inicio, no había demasiadas opciones para el verso referente a la madre de dioses. Pudo haber sido solo ella o Hera, y Leo agradecía que no había sido Hera. Aún tenía presente que ella había sido la niñera loca que lo había hecho tomar una siesta en el fuego y lo había hecho jugar con una serpiente gigante cuando era pequeño. ¿Qué esperan mis niños? Sírvanse, no quisiera que se desperdicie, dijo alegremente Rea, instándolos a que coman, me esforcé mucho preparando un almuerzo de su agrado, espero que lo disfruten. Tras decir esto, los tres semidioses se acercaron a la mesa. Issei tomó un sándwich de jamón, queso y huevo. Azel se decidió por una ensalada rusa con un poco de carne asada. Leo optó por comer sin reservas y comenzó a servirse todo lo que veía en un plato. Al probar el primer bocado, a los tres mestizos casi le saltaron los ojos de las cuencas. Delicioso, dijeron los tres en sincronía para luego volver a ingerir rápidamente sus alimentos mientras gozaban aquellos gloriosos sabores caseros. Vaya vaya, me alegro que les guste la cocina de la abuela, comentó halagada Rea mientras sonreía. Es tan delicioso, dijo la mestiza romana luego de terminar su cuarto plato de carne con ensalada. Podría comer esto por siempre, ahora dijo el hijo de Poseidón mientras pasaba a su sexto emparedado y miraba con hambre las hamburguesas con queso como si fuesen las siguientes. Leo no dijo nada, estaba demasiado ocupado devorando todo lo que pudiese. Niños, cálmense, trató de llamarles la atención Rea, no hace falta olvidar sus modales en la mesa. Tras lo dicho por la titanide, los tres se mostraron levemente avergonzados, el increíble sabor de la comida los había enloquecido un poco. Ahora niños, creo que ya comieron suficiente por hoy, con un ademán, lo que quedaba de la comida desapareció como si nunca hubiese estado ahí. La desaparición de la comida hizo que los tres jóvenes pusieran muecas de tristeza, pero Rea les sonrió. No se preocupen, si completan esta misión con éxito prometo prepararles una vianda a cada uno y además unas galletas caseras. La promesa de más alimentos hechos por su abuela hizo que los semidioses se entusiasmaran, pero pasados unos segundos se pusieron más serios, estaban en una misión después de todo. Leire y Rea, tras decir esto se ganó una mirada severa de la titanide, abuela, se corrigió el japonés ganándose otra vez una sonrisa de Rea, ¿puedo preguntar cuál es el motivo de tu presencia? Le interrogó el hijo de Poseidón.
Leo y Acela sintieron detrás de él, también quería saber después de todo. Pues vine a ayudarlos con su misión obviamente, comentó ella como si nada, está en su profecía después de todo, mi papel en este momento es el de informarles en qué consiste exactamente su misión. Tras decir esto, ella aplaudió un poco para llamar la atención de los tres y señaló hacia las llamas de la chimenea, ahora observen, esto es lo que deberán enfrentar. Issei, Acel y Leo observaron las llamas confundidos, pero al cabo de pocos segundos, como estas comenzaban a tomar formas más definidas. Verán niños, la madre de los monstruos se ha estado sintiendo muy aburrida últimamente y ha estado deseando tener hijos nuevamente. Mientras la mujer decía esto, las imágenes en el fuego mostraron una figura gorda, con la mitad superior de su cuerpo humanoide y la mitad inferior siendo similar a la de una serpiente, y debido a que su compañero no está disponible para ayudarla, Issei sintió un escalofrío al entender el tipo de ayuda que le brindaba su compañero a la gorda serpiente, se ha estado dedicando a experimentar. ¿Experimentar? ¿Con sus hijos monstruos? Formuló su pregunta Leo mientras observaba cómo en el fuego se veía a esa mujer serpiente utilizando magia para duplicar sin éxito a diferentes criaturas como serpientes. Así es Leo, ella está experimentado con sus propios hijos. La voz de Rea sonaba enfadada, al ser su esfera de influencia la maternidad, ella no podía perdonar algo como esto, incluso si los afectados eran monstruos, ha estado buscando la forma de replicarlos con magia antigua para destruir a la humanidad. Sin duda esto molestaba mucho a Rea, sabía que no había sido una madre ejemplar, ni mucho menos, pero no podía permitir que una madre hiciese eso con sus propios hijos. Ella no pudo evitar que Cronos devorara a sus hijos, pero si con su ayuda sus nietos podían evitar que esa mujer tuviese éxito debía hacer algo. ¿Dónde la encontramos? Preguntó Issei, decidido a eliminar esa amenaza antes de que fuese demasiado tarde. Si esa madre de monstruos era quien creía, no sería bueno que un ejército de sus hijos más peligrosos estuviese suelto por el mundo. Obviamente aquí, estamos en su guarida después de todo, soltó Rea como si nada. ¿No les parece extraño que una madre de monstruos tenga su guarida también decorada por dentro? Señaló Leo. El aspecto que tiene el interior solo se debe a que decidí remodelarlo para hacerlos sentir más cómodos, le contestó la titanide. Oh, dijo el Valdez antes de preguntar, ¿y cómo se ve normalmente? Rea estaba por responderle, pero antes de hacerlo se oyó el sonido de algo que se movía en la entrada. Creo que lo estamos por descubrir Leo, le contestó Acel mientras observaba cómo Rea se desvanecía y la sala se oscurecía por completo, dándoles así un manto de sombras en el cual ocultarse de su enemigo. Tras unos segundos de silencio que Acel aprovechó para ocultarlos a los tres con la niebla, la puerta se abrió iluminando la sala, que ahora solo podía ser descrita como una pocilga. No quedaban ni rastros de los muebles bien cuidados, la cálida chimenea ni nada que se le pareciese. La sala ahora estaba por completo tapizada con moho, suciedad, hongos y demás cosas demasiado asquerosas para describirlas. El suelo era ahora de madera podrida y había agujeros en buena parte del mismo. El olor dentro del lugar era nauseabundo, pero cuando una figura muy gorda la cual, desde la cintura para abajo, poseía el cuerpo de un reptil color azul, a Issei le quemaron mucho más los ojos que la nariz. Echidna no era fea, era lo siguiente. Perky le había contado que ella en serio era espantosamente horrible, tanto que te daban ganas de encontrarte con Medusa para acabar con tu sufrimiento, pero eso se quedaba corto. Ella era, como ya se había dicho antes, extremadamente gorda y sus brazos estaban tan llenos de grasa que la misma se le escapaba de las pústulas que le surgían en todo el cuerpo. Sus ojos eran amarillos y afilados con rendijas como los de una serpiente. Su lengua bífida salía cada tanto de los labios quebrados y por unos segundos revelaba los afilados dientes verdes y amarillos. La piel de esa cosa tenía una tonalidad azul y estaba cubierta de verrugas, granos, pústulas, cicatrices y pelos. Afortunadamente, Echidna llevaba ropa, aunque era una espantosa camisa, más parecida a una bolsa de arpillera gastada, manchada con sustancias que Issei no quería conocer. La mujer serpiente entró a la cabaña y luego ingresó lo que menos se esperaban, un chihuahua entró a sus anchas detrás de la mujer monstruo. Dicha criaturita poseía los mismos ojos que la mujer serpiente, amarillos con rendijas y llenos de maldad. Por lo demás, podría haber pasado por un chihuahua normal pero maligno, o sea, como un chihuahua cualquiera. ¿También lo hueles, no es así, hijo? Siseó Echidna, pero ninguno de los semidioses supo a quién le hablaba, solo ella y el perro habían entrado a la choza. ¿Hay mestizos en casa? Con un chasquido de sus dedos, la puerta se volvió a cerrar detrás de ella.
Issei, aprovechando que la oscuridad reinaba otra vez, decidió, de manera muy temeraria, acercarse a Echidna. Con un chasquido de su mano derecha, Atalasa creció en su mano, y con ella intentó apuñalar a la criatura al abrigo de la oscuridad. La idea podría haber resultado, pero por desgracia, la espada chocó contra algo demasiado duro para ser la piel de un monstruo. No, no había chocado con nada, algo la había atrapado. Con otro chasquido de Echidna, la ilusión que cubría a los mestizos se disipó al mismo tiempo que la chimenea volvió a encenderse iluminando la situación. La espada de Issei estaba a meros milímetros de las costillas de Echidna, pero algo estaba sujetándose a la hoja de bronce con todo y dientes, literalmente. Una serpiente con colmillos de bronce había detenido la espada. Issei abrió los ojos por la sorpresa y con otro chasquido retrajo la espada hasta hacerla un anillo de nuevo. La serpiente rápidamente regresó a donde había surgido, la cola del chihuahua, el cual le estaba gruñendo y enseñando los dientes. Vaya, pero qué visitas tan amigables que tenemos hoy aquí, siseó Echidna mientras se relamía los asquerosos labios con su lengua bífida, una hija de Plutón, un hijo de Hefesto y un mocoso de Poseidón. Aléjate, Issei. Gritó Leo antes de lanzarle a Echidna un torrente de llamas desde las palmas de sus manos, dándole al japonés apenas unos segundos para retroceder de un salto y evitar quedar achicharrado. Retrocedió hasta estar junto a Cel, la cual se cubría del fuego creado por Leo, que ya había consumido todo lo que había en su camino, dejando intacta tan solo la mitad de la choza que se encontraba a espaldas del latino. Cuando el enorme torrente de llamas se apagó, una enorme figura protegía a Echidna mientras su cuerpo echaba un poco de humo, pero por lo demás parecía libre de daños. La cosa en cuestión tenía un espeso pelaje broncíneo en todo su cuerpo a excepción del cuello y cabeza, en los que portaba una orgullosa melena dorada, y en la cola, la cual era una serpiente de color esmeralda que lo miraba con desprecio. Cuando la criatura se desenroscó y reveló que su tamaño era aún mayor que el de la choza, los tres mestizos pudieron ver que, en el lado derecho del cuello de la criatura, había una extraña cabeza de cabra sobresaliendo y mirándolos con sus extraños ojos de cabra. El trío de mestizos solamente pudo pensar en una criatura que encajara con la descripción del monstruo que tenía los tres pares de ojos fijos en ellos. Quimera, fue lo que dijo Issei con cierto temor en la voz, si las historias eran reales entonces estaría jodido. Issei, tú ve contra él, nosotros nos encargaremos de Echidna, fue lo que le dijo a Cel. El hijo de Poseidón tan solo asintió, si las historias eran ciertas solo un hijo de Poseidón podía hacerle frente a Quimera y salir victorioso. Ja 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 ja, vengan pequeños intentos de héroes, mi hijo y yo los esperamos con los brazos abiertos, se burló Echidna mientras exhibía sus dientes afilados y repulsivos. Oye chucho asqueroso, ven por mí. Le gritó Issei a Quimera mientras corría a su lado para atraer su atención. Para su buena o mala suerte, el monstruo le hizo caso y comenzó a perseguirlo haciendo temblar el suelo a cada paso mientras exhalaba fuego de sus bocas de león y cabra. Azel y Leo solo se quedaron en su lugar viendo a Issei llevándose a Quimera para luego encarar a Echidna y desenfundar sus armas, siendo que Azel sacó una espada de caballería que no debería haber cabido en su mochila, mientras que Leo tomó dos extrañas esferas de su cinturón portaherramientas y las colocó en unos huecos de su mochila metálica, la cual lentamente empezó a crecer y a recubrirlo en una especie de armadura que recordaba a un dragón. Tras verse a los ojos entre sí, y sin mediar palabra alguna, el hijo de Hefesto y la hija de Plutón se lanzaron al ataque mientras Echidna los esperaba con su sonrisa colmilluda. De regreso al presente, socio, ten más cuidado, tienes mucho potencial como para morir tan joven, como mínimo debes patearle el trasero al blanco una vez antes de que te maten, le regañó la voz de Drake desde las gemas de la voz Ted Gear mientras disimulaba la preocupación en su voz. Tienes razón Drake, le contestó Issei mientras cargaba un boost y lo transfería a una botellita con néctar que bebió para acelerar su sanación. El monstruo simplemente lo veía con una aterradora tranquilidad. Ese pequeño mestizo no era nada contra él. Para Quimera no había posibilidad de que fuese vencido por aquel mocoso. Ya hasta estaba pensando que el hijo de Poseidón de seguro que sabría a pescado. Issei, por otro lado, chasqueó los dedos haciendo aparecer a Seismos y a Thalassa en sus manos. ¿Listo para el round 2 Firulais? Se burló el mestizo buscando alterar a su oponente. Quizás eso funcionó demasiado bien, Quimera rugió tan fuerte que el suelo comenzó a temblar y luego disparó una bola de fuego desde su boca de león. Issei, por instinto, la esquivó y luego se lanzó a atacar al enorme monstruo.
Con una velocidad admirable, el joven de 12 años le hizo al monstruo un corte en una pata a Quimera usando a Seismos, por lo que el monstruo rugió de dolor para luego lanzar otro zarpazo que el hijo de Poseidón esquivó con un salto hacia atrás. Socio, detrás de ti. Le alertó la voz de Draiga, pero fue demasiado tarde, pues la cola de serpiente había mordido al joven Sekiryutei en el hombro. ¡Ak! Fue lo que pudo gritar Issei al sentir como su hombro era atrapado en la mordedura de la serpiente, la cual al soltarlo lo dejó sangrando y con una sensación de calor intenso en el hombro, la cual lentamente comenzó a desplazarse a todo su cuerpo. Bene, no, logró decir Issei mientras su visión empezaba a nublarse y él comenzaba a tener náuseas. Supongo que es el fin, pensó. Okara-san, iré contigo, no te rindas, ve al agua, oyó decir a Draiga, por lo que, haciendo uso de toda su fuerza de voluntad, el mestizo se lanzó hacia el asqueroso pantano. Ni bien su cuerpo tocó el agua, se sintió mucho mejor. Su vista volvió a la normalidad, el calor abrasador en su hombro desapareció por completo y sus heridas se cerraron al punto en que ni siquiera una cicatriz quedó. El joven semidios, al notar esto, se dispuso a salir del agua para tomar aire y volver a sumergirse, pues aún no se sentía del todo recuperado de los efectos del veneno, pero sorpresivamente se dio cuenta que no le hacía falta. Estaba respirando perfectamente debajo del agua y podía sentir que su ropa estaba perfectamente seca al contacto con su cuerpo. Luego tendría que hablar con Perky, no tenía idea de que esto era parte de sus poderes semidivinos. Cuando ya se disponía a salir del agua para volver a la contienda contra Quimera, una idea cruzó por su mente. «Oye, Chihuahua». Fue lo que le gritó Issei al monstruo mientras sacaba la cabeza del agua, «ven por mí». Tras esto volvió a sumergirse. Al parecer Quimera no era muy listo, porque sin dudarlo se metió hasta el agua, que por su tamaño le llegaba hasta las rodillas, y se dispuso a atraparlo con sus garras y su cola barra serpiente. Issei esquivaba todos los ataques con una facilidad asombrosa, utilizando el agua para desplazarse alrededor del monstruo y herirlo con sus espadas en las patas. Siguieron así por unos minutos, durante los cuales Quimera comenzó a cansarse y acumular heridas, mientras que Issei seguía fresco como si nada, pero llegó un momento en el que Quimera se cansó de tanto juego, por lo que utilizó su cola para intentar atraparlo. Grave error. Con un veloz tajo, el portador de la voz Tedja rebanó la cabeza de serpiente, lo que ocasionó un rugido de dolor aún mayor de la bestia. Aprovechando ese momento de distracción, el hijo de Poseidón se disparó a sí mismo utilizando la presión acumulada del agua hacia Quimera, aterrizando perfectamente sobre su lomo y en el camino clavándole tanto a Seismos como a Thalassa en las junturas de sus cuellos. El monstruo rugió una última vez antes de caer al agua y comenzar a desvanecerse en polvo que fue dispersado por el agua. Tras esto, Issei salió finalmente del agua empantanada completamente seco y se encaminó a los restos de la choza, en los cuales Azel aún combatía contra Echidna, que parecía estar ya en las últimas. Leo, por otro lado, montaba a un enorme dragón robótico de bronce mientras llevaba una armadura con la misma temática, y enfrentaba a lo que parecía ser una enorme serpiente con muchas cabezas, una hidra posiblemente. Con precaución, el mestizo se acercó por detrás a la madre de los monstruos y le atravesó el cuello con su espada, sorprendiendo a Azel cuando la hoja de bronce surgió de la garganta de Echidna y ésta se disolvió en polvo, dejándole ver a un maltrecho Issei Odo. Misión cumplida, fue lo que llegó a decir antes de caer de espaldas, escuchando los gritos de su compañera y los rugidos finales de la hidra antes de ser consumida por el fuego. A los pocos segundos vio acercarse a Azel y luego a Leo, los cuales estaban espantados por su lamentable